Hola, mi nombre es Miguel Bardají y en este mini vídeo vamos a hablar de la hipertensión intraabdominal y del síndrome compartimental abdominal. Y este será el índice que sigamos. Vamos a comenzar con las definiciones de los términos a tratar en este vídeo, proporcionadas por la Asociación Mundial del Síndrome Compartimental Abdominal, la cual propone que la presión intraabdominal es la presión en la cavidad abdominal, con un valor normal de 2 a 5 milímetros de mercurio. La presión de perfusión abdominal se calcula restando la pía a la presión arterial media, y con un valor superior a 60 milímetros de mercurio indica una buena perfusión. Y entrando ya con el tema principal, definen la hipertensión intraabdominal como un valor de pía superior a 12 milímetros de mercurio, pero mantenida en el tiempo, no vale un único valor. Y el síndrome compartimental abdominal es definido como una pía superior a 20 asociada al fracaso de al menos un órgano, a lo que además se puede asociar una presión de perfusión inferior a 60. Hay que tener muy en cuenta que estas patologías son importantes dada su alta incidencia, su elevado infradiagnóstico y su alta morbimortalidad, sabiendo además que son prevenibles. Partiendo de la base de que el abdomen es una cavidad cerrada con una distensibilidad limitada, estas patologías se pueden producir por tres causas: un aumento del volumen intraabdominal, por dilatación del intestino o hemoperitoneo, una disminución de la distensibilidad por una obesidad, una quemadura abdominal o un cierre a tensión, o por ambas, como un shock séptico o una pancreatitis. Fisiopatológicamente, la hipertensión intraabdominal tiene repercusión a diversos niveles. A nivel cardiovascular, principalmente se produce un descenso del retorno venoso y un aumento de la poscarga, que implica una caída del gasto cardíaco. A nivel respiratorio, va a haber una compresión pulmonar, con una disminución de la capacidad pulmonar total y de su complianza, además de favorecer las atelectasias. En el sistema nervioso central se produce un aumento de la presión intracraneal y, como en el resto del cuerpo, un descenso del retorno venoso y de su perfusión sanguínea. Por su parte, el sistema renal es muy sensible a los cambios de pía y responde con un descenso del filtrado glomerular y de la diuresis, secundario al descenso de su perfusión. Además, va a aumentar la secreción de renina, lo que causa un mayor ascenso de las resistencias vasculares periféricas. A nivel digestivo, se puede llegar a producir también isquemia intestinal. La consecuencia de todas estas alteraciones es la generación de un estado de respuesta inflamatoria sistémica con afectación multiorgánica. ¿Y cómo se diagnostica la hipertensión intraabdominal? El principal método diagnóstico es la medición de la presión intravesical. Para ello, con el paciente en decúbito supino, le sondamos la vejiga y se la vaciamos. Y entonces, al final de la expiración, podemos medir la presión intravesical, que coincidirá con la presión intraabdominal. En un esquema más completo, vemos de nuevo al paciente en decúbito supino sondado, y para que la medición sea adecuada, el sensor de presión ha de estar a nivel de la línea axilar media. ¿Y a quién le medimos la pía? Habrá que medírsela a todo paciente con dos o más factores de riesgo de los que vimos antes: un aumento del volumen intraabdominal, un descenso de la distensibilidad abdominal o una mezcla de ambas. ¿Y cada cuánto se debe medir? Habrá que medirla cada 4 o 6 horas o cada hora en pacientes que ya tengan una disfunción orgánica. Y en cuanto al tratamiento de estas dos patologías, podemos diferenciar un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico se basa en 5 pilares. El primero, reducir el contenido intestinal, mediante una gastroscopia, enemas, disminución de la nutrición enteral o una colonoscopia. También en la evacuación de lesiones ocupantes de espacio, ya sea guiado por eco o por TAC o quirúrgicamente. También mejorando la distensibilidad abdominal, mediante una pseudoanalgesia, poniendo al paciente en antitren o con relajantes neuromusculares. También debemos optimizar la fluidoterapia, realizando un balance negativo mediante diuréticos o mediante diálisis. Y por último, es necesario optimizar la perfusión tisular, mediante fluidoterapia guiada por objetivos o mediante drogas vasoactivas si fuesen necesarias. Y por otro lado, tenemos el tratamiento quirúrgico, que se reserva para el síndrome compartimental establecido con fallo orgánico o para el fracaso del tratamiento médico previamente comentado. Se basa en la descompresión y en el manejo de la pared abdominal, que se puede llevar a cabo mediante una bolsa de Bogotá o mediante terapia de vacío, entre otras opciones. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os sea de utilidad.